De que te vayas, Epigmenio. Hemos comentado, yo creo que al menos desde mediados del año pasado, desde después de las elecciones de gobernadores, creo que fueron 6 elecciones de gobernadores del año pasado, y ahí tenemos una coincidencia, tú y yo, que Morena tiene al menos a la vista 3 buenos candidatos. Yo diría que muy buenos candidatos. Y si quieres, puedes sumar hasta Ricardo Monreal, 4. Y en la oposición decíamos, faltan 2 años para las elecciones y no vemos un candidato sólido. Lo comentamos a finales de año y decíamos, no vemos. Siguen muy fuertes 3 o 4 candidatos de Morena. No vemos al candidato opositor. Estamos en marzo. Y yo sigo pensando que Morena tiene 3 o 4 candidatos muy sólidos, que siguen siendo candidatos muy sólidos, y la oposición, nada. Y en medio de esto llegamos a la elección del Estado de México y Movimiento Ciudadano sale con la sorpresa de que no va a competir ni en el Estado de México ni en Coahuila para prepararse para el 2024. Fíjate lo que hace Movimiento Ciudadano. Dice, no solo no voy en alianza con estos cuates, simplemente no voy. Que es una decisión durísima, por lo que significa en prerrogativas y en... Dicen que no, que las prerrogativas salen de la elección de diputados locales, sí, ley electoral del Estado de México. Que con México. eso lo resuelve. Sí. Pero sí, de todas maneras, esta autoexclusión me parece confesión de parte. O sea, con esos ni a la esquina, porque no tienen con qué. Y solos no podemos. Pese a que tenían un candidato que obtuvo 18, casi 19% de los votos hace 6 años, Juan Cepeda. Pero están viendo una ola y están viendo la incapacidad de la derecha de la oposición de enfrentarse a Morena. Se desinflan los candidatos de la derecha. Se desinflan. Y no tenemos liderazgos visibles. A ver, ¿te refieres solo Estado de México y Coahuila o a los candidatos me refiero a Estado de México sobre todo. Y está bajo la candidata de Va por México, pero es la que va marcando una tendencia al alza en las encuestas. Está a 2 dígitos atrás, pero en las encuestas va subiendo. Y en Coahuila está arriba el de la... En Coahuila el problema... El de Va por México. En Coahuila el problema fue la división en Morena. Y la salida del PT y de Ricardo Mejía. Eso afectó sustantivamente las posibilidades de Morena en Coahuila. ¿Se podrá corregir el rumbo? ¿Quién sabe? En el Estado de México yo sí veo una ruta ganadora. Creo que Delfina va a conquistar el Estado de México. Y creo que eso va a romper con casi 100 años de gobiernos priistas. Y es la madre de todas las batallas de cara al 24. O casi. Pero lo que sigue sucediendo es que, vaya, tienen éxito, se concentran en el Zócalo. Y los líderes y el liderazgo, ¿dónde están? No hablo ni siquiera de candidatos posibles, hablo de líderes capaces de ungir a un candidato, capaces de dirigir el esfuerzo de selección de un candidato. Sí, nosotros ayer, un poco haciendo ironía, dijimos, pues con la decisión del Movimiento Ciudadano de no ir en una alianza, podemos ya decir quiénes van a ser los candidatos presidenciales para el 2024. Por Morena, pon al que quieras, Adán, Claudia, Marcelo, que sea. Va por México, pues va a ser Santiago Krill. Y Movimiento Ciudadano va a ir con Samuel García. A ver, gánenle a Morena. Gánenle a Morena con... Sí. Y no veo una fusión posible. Una entrevista, ha dado algunas entrevistas, Luis Estrada, el cineasta, que por cierto va a estar aquí el viernes con nosotros, está por estrenar una película
donde dicen que hace una crítica muy fuerte al actual gobierno de López Obrador. Yo ya vi parte de la película y más bien veo la crítica de siempre de Luis Estrada, pero en la entrevista Luis dice: estoy muy decepcionado de López Obrador porque yo tenía una gran ilusión y una gran esperanza con López Obrador, pero si en el 2024 me ponen en la boleta que los candidatos van a ser el Bronco, Anaya, Mid y López Obrador, pues yo volvería a votar por López Obrador. Terrorífico. Es Luis Estrada, es un cineasta, pero y está cuando muy dice enojado. y los candidatos van a ser Anaya, el Bronco, López Obrador, pues estoy decepcionadísimo con López Obrador, pero creo que voy a volver a votar por López Obrador. Pues mira, la verdad... Algo así pasa cuando dices Krill, Samuel García y Sí, Adán Augusto. nada más con una o diferencia Claudia. que tú mismo Sí. dices. Los otros tres, Claudia, Por Adán eso, y pon el Marcelo, que quieras. son buenísimos, son muy buenas Yo no opciones. yo no dije buenísimos, dices tres candidatos Bueno, muy fuertes, yo digo sólidos, que sí tres son buenos fuertes, candidatos, sólidos y buenos sí, candidatos. sí. Del otro lado, Habrá que verlos como candidatos, tres potencialmente han muy cumplido sólidos. con Sí, su tarea candidatos, de sí. manera ejemplar y han contribuido a la consolidación de este gobierno Sí, y han contribuido a la sí. consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación. Y siguen intactos. Y siguen a estas intactos alturas. pese a todo. No intactos, nadie está intacto, pero siguen muy sólidos. De pie. Sí. Del otro lado, dime, ¿quién? Pues ya te dije. Santiago Krill es por Santiago eliminación. Krill y Samuel García. O sea, ¿quién les queda? Santiago Krill. Samuel Bueno, García. ¿a quién entusiasma Santiago Krill? Habrá que verlo ahora en campaña. Habrá que verlo. Habrá siempre que son verlo, las pero ¿a sorpresas. quién puede entusiasmar este personaje? ¿A quién? O sea, seamos absolutamente claros. O Lili Telles. O Ricardo Anaya, que no puede hacer campaña en México. Ricardo Anaya difícil, ¿no? Que se la pasa mandando videos. Pero vemos las encuestas y el que va subiendo es Santiago Krill y dices, híjoles, Santiago Krill le va a ganar a Ebrard, más de lo mismo. le va a ganar a Claudia. Un oscuro personaje. No, yo no digo que sea un oscuro Mira, personaje. me Yo digo, parece- se perfila, como están las cosas, como un probable candidato de la... Hablo en términos de alianza. aceptación y contacto con la gente. Es oscuro. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido una actuación relevante en términos de puestos de elección popular, en términos de acción política. Siempre ha sido un subalterno. Bueno, ha sido senador, diputado también. Diputado. Pero si tú me dices los grandes hechos de Santiago Krill, enumera sus grandes batallas y pues no te va a sobrar papel para hacer la lista. Y en este momento, eso es lo que pesa. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has contribuido en un sentido o en otro para un movimiento, para otro? Y la contribución de estos otros tres posibles prospectos de la izquierda, pues es muy grande. En la derecha no hay una sola figura que tú digas, va. Y ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Siempre cabe la sorpresa, siempre cabe lo extraordinario, sí. Pero yo creo que ya es tardísimo. Lo único que les puede Tardísimo. funcionar, Tardísimo. su única apuesta a estas alturas, es un colapso. O sea, no apuestan a crecer con propuestas, sino a que se caigan los otros por un colapso Que es político. muy difícil, ¿no? Pero por eso, muy difícil. y aquí se liga con lo que pasa, con este sentimiento que yo siento en muchos, que yo veo en muchos, de decir, ya los gringos están interviniendo, ya los gringos están hablando de intervenir. Es como wishful thinking, que dicen, ¿no? Como sueños húmedos, pues, de la derecha conservadora. Ojalá y los gringos nos saquen del aprieto porque nosotros no pudimos. Bueno. Nosotros no pudimos. Y yo sí quiero insistir nada más de despedida. El asunto de Cabeza de Vaca es gravísimo. Y lo de Tamaulipas lo A ver, pone. de Cabeza de Vaca, ¿qué? Que Porque Cabeza pasaron de Vaca ha varias sido cosas. exonerado por el Sí. Poder Judicial. Sí. Nos habla
del fracaso de ese poder. Pero ¿viste las pruebas con las que acusaban? Hay muchas más. No, muchas más no. Él estaba acusado y con un orden de aprehensión por ese delito. Si tú analizas el caso, dices, no puede ser. No puede ser. Y luego es muy sencillo decir, el Poder Judicial. No, Era el caso de una compra-venta de un departamento. Que nosotros sí hemos revisado el expediente, uh-huh. Sí revisamos el amparo indirecto en detalle y dices, pues sí, porque de eso lo acusaron, uh-huh. De eso lo acusaron. En los medios y en la mañanera lo han acusado muchas otras cosas. Legalmente lo acusaron de eso. Y dices, pues esa sí va a caer, y se cayó. Además la fiscalía informó que iba a Hay que revisar los discursos. Sí. Pablo Gómez fue el responsable de llevar la causa en el Congreso de la Unión. Sí. Y el juicio político en el Congreso de la Unión determinó el desafuero de Cervantes Cabeza de Vaca. García Cabeza de Vaca. García. El otro era Luis Tomás Cervantes. Sí, lo estoy confundiendo gran luchador con y gran un gran luchador social. Y una gran persona. Que quería y respetaba mucho. Zacatecano, muy no, buen tipo. Luis Tomás Cervantes Cabeza le ofrezco a Luis Tomás una disculpa. Que ya murió. Pero sí, a la familia. In memoriam, a la familia. Son distintos. Este personaje fue juzgado por el Congreso de la Unión y se decretó su desafuero, que fue impedido por maniobras en el Congreso de Tamaulipas. Maniobras que fue maniobras, fue impedido por la aplicación de la ley de Tamaulipas. Y por la compra de diputados para cargar los votos. Votaron, así como votaron en el Congreso de la Unión por quitarle el fuero a Cabeza de Vaca, así votaron en Tamaulipas. Fue el mismito proceso. Un personaje que debiera ser visto con otros ojos. Y insisto, hay que tomar los elementos vertidos en el Congreso de la Unión, porque esos me parece que tienen un enorme peso y han sido poco discutidos. Bueno, ya nos están escribiendo sobre el tema. Dice, en fin, pero sí. Ya no leemos los comentarios. ¿Algo más? No, nada más esperar a ver cuándo la derecha saca la cabeza, si es que tiene cabeza. ¿A qué te refieres con saca la cabeza? Saca la cabeza es presenta y dice, esta es mi opción o estas son mis opciones para la disputa electoral de 2020. Que ya sería momento. Porque pues, seguir diciendo, es que tenemos 12 candidatos. ¿Quién es este? Pues Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, fulano de tal, Ricardo Anaya, que no está en México. ¿Quiénes son los candidatos? Ya sabemos, o es altamente probable, que el candidato presidencial de Morena surja de 3 nombres. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López. No sé cómo se van a poner de acuerdo, no sé cómo van a decidir, no sé qué va a decir la encuesta. Pero son ellos 3. Tendría que pasar algo verdaderamente extraordinario para que no sea alguno de los 3. Y del otro lado, ¿quiénes son los 3? Los 2. ¿Quién es? Ponle tú, ¿quién es la Claudia, quién es el Marcelo y quién es el Adán de la oposición? Ya deberían estar en 2 nombres. Bueno, no deberían, no, a nosotros no nos gusta usar el deberían, pero atendiendo a los tiempos, si no están en esos 3 nombres, se están quedando muy atrás. ¿Y quiénes son esos 3 nombres? Pues depende con quién te acerques. ¿Y cuál es el proyecto, Ciro? Sigues escuchando que Claudia Ruiz Massieu quiere ser candidata, que Beatriz Paredes, en fin, el propio Alejandro Moreno. La dificultad grave es, además, ¿cuál es el proyecto? El proyecto de la oposición es esto no, pero ¿qué sí? Bueno, pues habrá que preguntárselo y verlo. A lo mejor dentro de 8 días, que ya vamos a estar en los nuevos estudios, ya te va a quedar más cerca a ti, solo a ti. Se me hace que maniobraste, si nos metemos en la lógica esta. La conspiración. Se me hace que algo hiciste, ¿eh? Sí. La infiltración aquí tuvo un resultado. Ahí, pero bueno, a ver si para dentro de 8 días que ya estemos en las nuevas instalaciones de Grupo Fórmula, ya están los 3 candidatos de Va por México. Me imagino que estarán. Bueno, gracias, Epigmenio. 8:56, hacemos pausa, volvemos.